Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, mientras diferentes sectores demandan que se apruebe el presupuesto para el Consejo Nacional Electoral, diputados de Libre y el Partido Nacional se contraacusan de quiénes son los responsables para que no se autoricen estos fondos para las elecciones generales. En momentos que la COVID-19 azota fuertemente a la capital, cierran el triaje de la Universidad Católica. Tragedia en la Masica Atlántida. Dos jóvenes que trabajaban en el mantenimiento de una antena mueren al caer de la estructura que colapsó. Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con 11 Noticias, emisión estelar, un gusto saludarles, miércoles 23 de julio. Buenas noches, Samantha. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos los que nos acompañan y se informan con 11 Noticias, emisión estelar. Tenemos ya preparada nuestra agenda noticiosa para llevársela hasta sus hogares. Antes, le presentamos más titulares. Policía desmantela Centro de Procesamiento de Drogas de la Mara MS-13 en la zona norte del país. Transportistas amenazan con irse a un paro de labores a nivel nacional a partir de mañana. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Vamos a iniciar informando con Kimberly Espinosa la posible participación del Consejo Técnico Consultivo en la divulgación de resultados de las elecciones generales es el punto de discordia entre los políticos para aprobar el presupuesto que necesita el Consejo Nacional Electoral. Diputados del Partido Libertad y Refundación afirman que el Partido Nacional no quiere aprobar el presupuesto al Consejo Nacional, sino reformar la ley electoral para crear el Consejo Técnico Consultivo que suplantaría atribuciones de las autoridades del organismo electoral en la transmisión de resultados y divulgarlos únicamente cuando se tenga el 12% de la carga electoral de 228 municipios, lo que dejaría al margen del proceso de votación a miles de hondureños. El Partido Nacional sabe que va a perder las elecciones y intenta alargar lo más que se pueda la primera entrega de resultados para que su gente no se desanime y no abandone las mesas. El presidente del Comité Central del Partido Nacional, David Chávez, sale al paso y afirma que todo esto ya estaba consensuado con Libre y que a última hora se echaron para atrás, con la única intención de que no haya elecciones en Honduras. Que sigan soñando, llueve, truene o relampaguee, nos vemos las caras en noviembre, sentencia desafiante. Libre lo que anda buscando son excusas para que no existan elecciones en el país. Ellos tienen un plan bien marcado, traído de la izquierda más radical de Venezuela y Cuba para que no existan elecciones, llevarnos a un caos profundo. Desde el Partido Liberal dejan claro que no permitirán que se impongan posturas radicales que buscan a toda costa generar caos e incertidumbre. Tenemos que llegar a acuerdos pertinentes. Es de vital importancia y lograrlos pronto, porque de lo contrario estaremos atentando contra el cronograma electoral y contra el proceso electoral. Libres y nacionalistas se enfrentan nuevamente y amenazan con manifestarse en las calles. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa.
La representante de Libre en el Consejo Nacional Electoral, la abogada Rixi Moncada, está denunciando que quieren ponerles un zipper electoral el día de las elecciones. Hoy la abogada Rixi Moncada fue contundente y esto dijo. La consejera del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, denunció que el Congreso Nacional quiere obligarla, junto a Ana Paola Hall, a través de 2 reformas inconsultas a la nueva ley electoral, para que el día de las elecciones generales mantengan silencio o se pongan un zipper en la boca y no digan nada sobre los resultados preliminares de dichos comicios, amenazándolas incluso con cárcel e inhabilitación política. Es un silencio electoral, es un zipper de naturaleza electoral. Que no sepa la gente qué ocurrió, que no sepa el pueblo hondureño qué está ocurriendo, únicamente que se autoriza al presidente, que en ese momento está claro que será el compañero Kelvin Aguirre. Se dijo que dichas amenazas van implícitas en 2 dictámenes que no fueron consensuados con el Consejo Nacional Electoral y que anoche discutió la Cámara de Diputados, uno dándole la potestad a Kelvin Aguirre, representante nacionalista en dicho ente, dar los resultados preliminares, y el otro concerniente a que los resultados preliminares se conocerían 4 días después del proceso. Es que lo que antes era bueno para ella, ahora es malo para ella también. O sea, no puede ser. A ella le tocó presidir en las elecciones internas el Consejo Nacional Electoral y siempre se respetó y ella presidía las reuniones. En septiembre, como es un cargo rotatorio, le corresponde a Kelvin Aguirre y es Kelvin junto a la concejala Ana Paola y ella misma, Rixi Ramona, para que puedan dar los resultados. Quien legalmente debe dar los datos es el presidente en turno, en este caso sería Kelvin Aguirre del Partido Nacional, porque él tendría 2 meses de ser el presidente. No obstante, al no estar reglamentado un mecanismo de vocería, deja abierto a que todo consejero, incluyendo los suplentes, salgan y hablen. Las consejeras del CNE señalan que estas determinaciones del Poder Legislativo rompen y violentan la institucionalidad del órgano electoral del país. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. En buen español, los nacionalistas dicen que el que debe dar los resultados es Kelvin, porque va a ser el presidente. Ya en ese momento ya no va a estar Ana Paola Hall, que es la actual presidenta. Pero se los voy a resumir así. Los nacionalistas quieren que Kelvin dé los resultados y diga que ganó papi a la orden. Los del Libre no. Quieren que Rixi dé los resultados y diga que ganó Xiomara. Y los liberales queremos que Ana Paola diga ganó Yani. Ese es gran pleito el que se tiene. Y por eso no se ponen de acuerdo. Todavía se han puesto de acuerdo en algunas cosas. Hoy se han puesto de acuerdo en algunas cosas, pero falta esto. El pleito todavía continúa. Kimberly, ¿qué dice ante esto la gente? Al no aprobarse la ampliación del presupuesto para el Consejo Nacional Electoral para que utilice el mecanismo de contratación directa del sistema de transmisión de resultados y los fondos para el Registro Nacional de las Personas, una incertidumbre mayúscula se apodera del proceso general, advierten sectores. Crean ansiedad, están provocando ansiedad, inseguridad y duda en el pueblo hondureño. A mí me parece, a eso me refiero yo cuando digo verborrea, están hablando más de la cuenta. A esos políticos que joroban la democracia y que quieren ver al país envuelto en llamas, solo la ciudadanía los puede castigar en las urnas, afirma esta analista. No más falsa democracia. No más subterfugios para cambiar la decisión del pueblo. Esto es parte de la campaña política en la que buscan llevar agua a su molino, confrontando a la población con discursos llenos de doble moral, increpa este experto. Como modo de hacer campaña. Entonces, que no nos asuste, las elecciones se van a realizar como siempre se han hecho, siempre van a haber críticas, pero vamos a tener un proceso electoral normal, a la hondureña. Mientras estos politiqueros hacen lo único que saben hacer, nada, la ciudadanía sigue esperando soluciones a sus problemas, concluyen los entrevistados.
Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y según autoridades del Consejo Nacional Electoral, es imposible cumplir con el cronograma electoral por los impases que se han presentado. Guillermo Paz Manueles nos da a conocer más detalles. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral aseguraron que frente a la falta de presupuesto será materialmente imposible a estas alturas cumplir con el cronograma electoral que define fechas, términos y plazos para ir ejecutando cada uno de los proyectos electorales que concluirán con el desarrollo de las elecciones de noviembre. Hace 10 días nosotros emitimos un comunicado como consejo en el que planteábamos que estábamos en un punto sin retorno, hace 10 días. Entonces, imagínense cómo estamos 10 días después. Las autoridades del CNE detallan que las fechas se irrespetaron desde la semana pasada, cuando correspondía el sorteo de las posiciones de los partidos políticos y sus candidatos en la papeleta electoral, y el 27 de julio próximo, la adjudicación directa a la empresa que se encargaría del proyecto de transmisión de resultados electorales preliminares, TREP. Yo le pediría mejor que deje de inventar tanta tontera que está inventando ahí, que se dedique a trabajar, que para eso le está pagando el pueblo hondureño, no para enturbiar el proceso, sino que para hacer unas elecciones que sean transparentes y aceptadas por todos los partidos políticos. También se hace referencia a que las tres principales fuerzas políticas ahora están en una constante pugna porque cada uno está defendiendo los intereses políticos partidarios que se van a estar en juego en las próximas elecciones. También el órgano electoral está atado para iniciar algunas adquisiciones, ya que no cuenta con la autorización del Poder Legislativo para comprar directamente sin licitación los insumos del proceso electoral como preludio de un proceso incierto y altamente polarizado. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y autoridades del Consejo Nacional Electoral esperan esta semana nombrar a los 14 miembros propietarios y suplentes del Consejo Consultivo, que tiene como función apoyar a que el proceso electoral sea robusto y confiable. Varios aspectos. Uno es, recuerde que ha habido atraso en los procesos. Han habido procesos de subsanación de las planillas, revisión de firmas y la falta de presupuesto. Sin embargo, ya el 99% acreditaron. Esperamos que en las próximas horas los consejeros juramenten al Consejo Consultivo, que debería estar integrado inmediatamente después de la convocatoria de elecciones generales. Para garantizar la transparencia del proceso es importante que el Consejo Consultivo empiece a desarrollar sus funciones. Bien, escuchábamos al ministro de Educación dando a conocer algunas de las cifras de la cantidad de maestros que han sido inoculados y cuál es el plan para las próximas semanas con el fin de lograr el 100% de los maestros vacunados a nivel nacional, tanto por parte del gobierno como del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Les damos a conocer, antes de irnos a una pausa, pues un recordatorio muy importante de una conferencia que se realizará por parte de la Asociación Libertad y Democracia. Esta asamblea es la conferencia de la Asamblea Constituyente en Chile y el desencanto político en Latinoamérica. Es el nombre de la conferencia, Asamblea Constituyente en Chile y el desencanto político en Latinoamérica, que contará con la presencia del doctor Miguel Ángel López Varas de la Universidad de Chile. Se realizará mañana jueves 22 de julio a las 3 de la tarde. Invita a la Asociación Libertad y Democracia. Con esto nos vamos a una breve pausa comercial. No nos cambie, enseguida continuamos con más. Bien, vamos a continuar informando. Las autoridades de salud confirman que la cepa, para que nos entendamos bien, que el coronavirus está más fuerte, peor que nunca. Cuídese. La jefa de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Carla Pavón, aceptó este día que la variante que mayor preocupación causa en el mundo y que ya se ha evidenciado en países cercanos como Panamá y Costa Rica, también tiene repleta a Honduras, aunque aún no lo pueden demostrar.
No lo puedo comprobar científicamente de la variante Delta, pero no los está diciendo a gritos los casos. O sea, la gente se está contagiando de una manera, exagerada, una manera de que si en una familia antes se contagiaban 2, hoy se están contagiando 8, 10 personas. Microbiólogos de igual manera aseguran que la variante Delta ya se encuentra en Honduras y esto no debe de generar algún tipo de duda para fortalecer las medidas de contención así como de diagnóstico por personal capacitado. Y la variante Delta está en Honduras, aunque no tengamos estudios académicos, pero está. Desde el punto de vista clínico hemos visto cómo la gente se infecta y sobre todo gente joven llega a la casa hasta un adulto mayor y del adulto mayor también recae. Esta variante genera la complicación rápida de los pacientes, un acelerado contagio y ha hecho que la crisis por esta enfermedad sea peor que nunca en este momento. Tenemos la circulación de estas otras variantes y por eso les insisto y les hago hincapié en el cuidado y el mantenimiento de las medidas de bioseguridad que debemos tener siempre. La variante Delta del coronavirus surgió en India y es una nueva cepa más infecciosa que ya se ha extendido por todo el mundo y va camino de convertirse en la dominante, según informa la Organización Mundial de la Salud. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Un ciudadano identificado como Regino Andrade, de 68 años de edad, murió esta mañana en el triaje del Boulevard del Norte en San Pedro Sula cuando buscaba asistencia médica por complicaciones del coronavirus. La víctima fue llevada hasta el hospital Mario Catarino Rivas, pero no había cupo. Informaron sus familiares que en la desesperación buscaron el traje donde solo podían estabilizarlo, pero el hombre murió. Pero la voluntad del Señor fue a llevárselo. Ahí no podemos hacer nada. ¿No? ¿Han sido días de sufrimiento? Meses, porque creo que fue como un mes y algo, y días, de que las hijas... Yo soy sobrino de él, pues yo iba días que podía, que no tenía trabajo, pues iba a ayudarle a cuidarlo. Y ayer que ya veníamos con él, supuestamente teníamos un cupo en el Catarino, llegamos al Catarino y no le dieron que no, que estaba colapsado. Y lo mandaron para acá, para Indema, y aquí también no quisieron recibir en el momento porque estaba también colapsado, no habían más camillas. Bueno, el hombre murió. ¿Cuántos casos diarios de COVID hay en Honduras? Voy a ir con Shirley Martínez al norte del país. Honduras en los próximos días alcanzará los 300,000 casos positivos de coronavirus, ya que de acuerdo al Laboratorio de Virología, a diario registran más de 1,000 casos confirmados del temible virus. No sabemos si los laboratorios privados están cuantificando también la cantidad de hisopados PCR que están dando positivos a estos laboratorios. Pueden aumentar, también las personas y la población se está relajando increíblemente. Asimismo, el Sistema Nacional de Gestión y Riesgo reportó 7,500 decesos por COVID, estadísticas que según la Asociación de Funerarias no es la exacta. Por lo tanto, no revela las estadísticas reales de letalidad. No estamos haciendo las pruebas suficientes para determinar la verdadera causa de muerte de las personas. Los médicos obviamente ponen que por sospecha de COVID, pero el gobierno solo da por válidas aquellas en las que se realizó una prueba PCR al cadáver. Los profesionales de la salud exponen que la mayor responsabilidad debe de recaer en la población, quienes aún se resisten a cumplir las normas sanitarias. El pueblo está muy relajado, se olvida de las medidas de bioseguridad y en todo nivel. Incluso usted ingresa a ciertos establecimientos comerciales y ya las medidas de bioseguridad no son estrictas. Con este escenario, los expertos arguyen que se debe de enfocar más en retomar las brigadas médicas casa por casa, los cercos epidemiológicos y la adquisición de más vacunas, que está requiriendo más espacios. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y según estadísticas de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, la capital de la República está preocupada porque se sigue manteniendo como el gran epicentro de la pandemia del COVID-19, evidenciando una gran ola de contagios, así como en los hospitales públicos también como mínimo se reportan 25 decesos y se ha llegado a días en los que la cifra llega hasta 38. Estamos hablando de que 27, 30, hemos llegado a 38 fallecidos y esto estamos hablando de hospitales nacionales, estamos hablando de hospitales públicos.
después nos llega la información del seguro, después nos llega la información de los hospitales privados. Aquí se está muriendo la gente, está muriendo, incluso nosotros tenemos que ya ir estudiando dónde, por qué, todo eso se estudia, pero en los hospitales, Escuela, Tórax, San Felipe, no solo está llegando de Tegucigalpa, como le puedo decir, están llegando de otras ciudades como Danlí, Olancho, Comayagua, están llegando de otros departamentos. ¿Por qué? Porque allá en sus departamentos no tienen las capacidades de alto flujo como lo tenemos en estos hospitales. Y la situación se complica todavía más. Escucha muy bien, a pesar de que la capital es el mayor foco de contagio de COVID-19, se ha anunciado hoy el cierre del triaje de la Universidad Católica. Nosotros nos enlazamos en vivo con nuestra compañera Odalia Urbina para que nos brinde más detalles sobre esta terrible noticia, sobre todo dada la situación que se vive en la capital del país. Adelante. Así es, buenas noches, Samantha y televidentes de 11 Noticias. El panorama sigue siendo gris para los triajes en la capital. Esta tarde el coordinador del triaje de la Universidad Católica ha manifestado de que ante el colapso y aumento de las personas que han llegado en búsqueda de tener o saber si son positivos del COVID-19, han alertado de un posible colapso dentro de este centro de detección. De esta manera han manifestado que se ven con insuficiencia de personal. De esta manera han dado a las autoridades un ultimátum hasta el día miércoles para que se les pueda cumplir con insumos y más personal. Escuchemos de inmediato al coordinador del triaje de la Católica, Ángel Díaz, y también a la licenciada en enfermería, Sandra Guillén. Alrededor de 3 semanas que hemos estado sobrecargados de trabajo. La cantidad de recursos humanos que tenemos pues no es la ideal para la cantidad de pacientes que estamos teniendo. La verdad que nosotros hemos venido manejando una cantidad de recursos humanos que era suficiente en su momento porque no teníamos tanta cantidad de pacientes ingresados a la estabilización. Entonces prácticamente todo el recurso que teníamos estaba destinado a atenciones ambulatorias. De lo contrario, vamos a seguir manifestándonos con el derecho, ¿verdad?, que nos da nuestro gremio y a las exigencias de que necesitamos el recurso, ¿verdad?, para poder seguir atendiendo, porque no podemos, poco recurso, ¿verdad?, atender a tantos pacientes, y de lo contrario que no nos den una respuesta o que no se concrete, ¿verdad?, la propuesta, entonces vamos a continuar nosotros en manifestación. Asimismo, hemos recibido denuncias de algunos galenos que trabajan dentro de estos triajes y han resultado positivos por COVID-19 y aún así están atendiendo a las personas que llegan para saber si son positivos o no. Escuchemos. Se realizaron casi 200 pruebas PCR en las cuales salieron positivos 140 personas, entre ellas su servidor, y pues aún así, estando positivo por COVID, yo he continuado mis labores, ya que en el triaje en el que laboro somos poco personal para atender tanta demanda de pacientes. Últimamente hemos tenido que trabajar muchas horas extras para poder darnos abasto. Hemos tenido pacientes críticos y complicados, los cuales hemos tenido que estabilizar. Con este informe regreso al set principal. Buenas noches. Buenas noches a nuestra compañera Odalia Urbina. Un llamado a las autoridades de salud a suplir de todo lo que necesita este triaje. Dada la situación que se vive en la capital, no nos podemos dar el lujo de que se cierre este triaje donde gran cantidad de personas son atendidas. Y ojo también en ese caso de que hay médicos que están trabajando siendo positivos de COVID, porque me parece que es una gran irresponsabilidad y un gran peligro, porque incluso ellos podrían estar pues transmitiendo el virus a todos los pacientes que llegan a estos triajes. Continuamos con las informaciones dándole a conocer que familiares de pacientes que están en estado crítico están rechazando una intubación para sus seres queridos. Fernando Arteaga nos cuenta más.
El jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Seguro Social y del Hospital Militar, Hugo Fiallos, aseguró que se han presentado muchos casos en los que personas erróneamente rechazan que se proceda a intubar a sus familiares graves por COVID en este tipo de salas, ya que el procedimiento en algunas ocasiones se vuelve inútil. Sin embargo, por ese mismo temor, los pacientes y a veces la familia se niegan obstinadamente a que el paciente sea intubado. Con esto lo único que hacen es prácticamente sentenciarlos a muerte, ¿no? Porque pues obviamente nos quitan una de las armas más poderosas que tenemos para poder tratar de ayudarle a estos pacientes. El procedimiento de traslado de un paciente a una unidad de cuidados intensivos y a un procedimiento de intubación es demasiado complejo, tomando en cuenta también que el COVID-19 genera daños en otros órganos del cuerpo humano. Cirugías que a veces están pacientes hospitalizados y se complican por la misma COVID, trombosis, hace trombosis mesentéricas, trombosis de miembros inferiores, todo eso es producto del COVID. Otros expertos por su parte afirman que los esfuerzos en las salas críticas deben de ser mayores, ampliar las mismas y tratar de luchar porque existen también casos de personas que se han podido recuperar y volver a su vida cotidiana. Sí, efectivamente esta es una de las etapas más dramáticas y yo diría que frustrantes en el manejo de esta enfermedad, porque una gran cantidad de personas que necesitan o que llegan al momento de la ventilación mecánica artificial, muchos de ellos en altos porcentajes pierden la vida. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y llegan más vacunas. A continuación damos lectura a un tuit publicado por la Embajada de los Estados Unidos, donde dan a conocer, anuncia el envío de 1.5 millones de dosis de la vacuna Moderna contra el COVID-19 este jueves. Estas se suman a las 1.5 millones de dosis donadas el 27 de junio como parte de los esfuerzos de la administración Biden-Harris para combatir la pandemia del COVID-19. Es lo que ha dado a conocer la Embajada de los Estados Unidos con esta importante donación de 1.5 millones de dosis de vacuna. Licenciado. Sí, gracias, Samantha. Este 22 de julio llega una donación de 1.5 millones de dosis de la vacuna Moderna, ¿es verdad? Sí, Moderna. No es COVAX, como está ahí, es de Moderna. Pero hay que agradecerle a los gringos. Qué bueno que Biden está haciendo eso, que el presidente de los Estados Unidos, John Biden, está apoyando a los países más pobres de la tierra en los que nosotros somos de los principales. Qué bueno, y felicitamos al presidente Biden y agradecemos a los Estados Unidos por este nuevo apoyo. Ya había mandado la primera y ahora 1.5 millones de dosis de vacuna Moderna, buena vacuna contra el COVID estará este jueves. Qué bueno, gracias a los norteamericanos. Cuando ellos nos ayudan así, muchas gracias. Esa es la realidad. Gracias al presidente Biden. Los periodistas tienden a hablar en nombre del pueblo, pero digo gracias y creo que todos los que tengan esa vacuna que Biden sigue mandando, estamos agradecidos. Samantha. Así es, ya son 3 millones de dosis las que definitivamente pues se están recibiendo por parte de los hondureños que van a tener ya esa pues protección. Y siempre en el tema de las vacunas les contamos que los médicos alertan que aún no hay base científica para poder combinar la Sputnik con otras vacunas. Ante el aumento de la incertidumbre sobre lo que pasará con la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, profesionales de la salud advierten que aún no existe una base científica para que pueda ser mezclada con otras vacunas. Quiero ser enfático, no debe de combinarse ninguna vacuna con Sputnik. Hasta que no salgan los estudios, que son 4 en este momento que hay a nivel mundial, no debemos de combinar esta vacuna, debemos de ser pacientes, esperar las 3 semanas, 4 semanas que quedan aún, y creo que algunas personas un poquito más. Seamos pacientes, esperemos que el Instituto Gamaleya de Moscú nos mande, y si en el mes de agosto llega la fase final, que es aproximadamente allá por el 21 de agosto, que se cumplen los 3 meses, deberemos tomar una decisión. Algunos expertos avalan la propuesta de combinar diferentes vacunas contra la COVID-19, justamente por la escasez del segundo componente de la Sputnik V. Sin embargo, agregan que la mejor opción siempre será esperar unas semanas más, porque con el temible virus, cualquier ensayo es incierto. A mi parecer podría aplicársele la segunda dosis
de una vacuna de ARN mensajero bajo un ambiente de estudio, porque todo lo estamos estudiando. Esperar 3 meses no es malo tampoco, o sea, mientras más tiempo esperamos, mejor efecto tienen las vacunas también. Los únicos estudios científicos hasta ahora confirmados son los desarrollados con las vacunas de AstraZeneca y Pfizer, ya que para ser intercambiables deben de tener las mismas indicaciones, intervalos de administración, entre otros componentes similares. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y Víctor Valladares nos informa que se disparan los precios de los productos de bioseguridad y también medicamentos para tratar el COVID-19. Desde las centrales obreras del país demandan a las instituciones de protección al consumidor tomar el control sobre los precios de equipos y productos de bioseguridad, cuyos costos se han elevado. Seguimos siendo víctimas también por los huracanes y ahora por el incremento, no solo a la canasta básica de los combustibles, sino a los implementos de bioseguridad. El mismo fenómeno se da con algunos medicamentos para tratar el coronavirus, de acuerdo a sus denuncias. Esto viene a agravar la situación. Yo creo que para aquellas personas que están en la formalidad y que son empleados, ellos deberían de recibir este material de bioseguridad gratis. El propio presidente de los empresarios, Juan Carlos Sicafi, ha solicitado a las empresas dedicadas a este rubro a ser solidarios con los hondureños. Si en estos momentos nosotros no mostramos solidaridad ante nuestros compatriotas en productos sensitivos como medicinas, yo creo que nosotros tenemos que vernos la conciencia. Se levantaron varias actas a varios establecimientos que incumplieron con algunos de los precios establecidos, los cuales han sido ya imputados. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y siempre en el campo de la salud damos lectura a una convocatoria que ha hecho la Asociación de Médicos del Instituto Nacional del Tórax. La Asociación de Médicos del Instituto Nacional del Tórax convoca a los medios de comunicación pública a la conferencia de prensa que se realizará en los predios del Instituto Nacional Cardiopulmonar este jueves 22 de julio del 2021 a las 9:30 de la mañana. Agradecemos su atención a la presente, la Junta Directiva de la Asociación de Médicos del Instituto Nacional del Tórax convocando a esta conferencia de prensa. Hacemos un espacio en las informaciones, ya regresamos con más noticias. Voy a tocar un tema que desde que los señores del transporte comenzaron a protestar es un tema bastante difícil. He escuchado con atención a muchos transportistas, están ahogados, muchos dicen que no pueden seguir pagando los buses o las unidades, que los intereses en los bancos los tienen ahogados y que les saldría más fácil comprar otro carro que pagar toda la deuda. Difícil. La pandemia ha golpeado a los transportistas. Y yo quiero que el gobierno logre intervenir o ayudarles. No sé cuál va a ser la posición del gobierno ahí. Lo que ocurre que no es tan fácil. Porque muchos, aquí hemos estado pasando la noticia, muchos de los compañeros del transporte han sacado préstamos en la banca nacional. ¿Y cómo va a ser el gobierno para irle a decir a los dueños de los bancos, a la IVA, a la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, que no cobre? El problema también es que gran parte del dinero de los bancos es el dinero que la gente ahorra en cada institución bancaria. O sea, no es una situación fácil esto del transporte. Y hasta hoy no he visto banco que perdone deuda, banco privado. Sí, cuando se hicieron ricos, muchos en Banadesa, Banco del Estado, que muchos sacaron millones y millones y al final no pagaron. Pero yo no he visto nunca en mi vida aquí en Honduras que un banco privado le condene una deuda a nadie.
Si usted compra un apartamento y no lo paga, se lo quitan y pierde lo que pagó. Así sea en uno de los barrios más humildes donde compró una casita, o así sea en la colonia más ostentosa. Si usted compra un carro y ya paga, y son 60 letras, paga 45 letras. Y ya después se quedó sin trabajo. Bueno, a mí me pasó por la pandemia. Un amigo me habló que él se dedica a la venta de carros. Me dijo, fíjate que el ejecutivo de tal empresa va a vender el carro. ¿Por qué? Porque ya hizo cuentas y están sacando personal y reduciendo salarios. Y él ya pensó que no va a poder pagar el carro, que lo va a vender y que el que lo compre agarre la deuda. Entonces, no sé, no es fácil esto que están pidiendo los transportistas, que están en grandes problemas, porque el gobierno, ¿cómo le va? No puede obligar a la IVA a que condone la deuda. Eso no va a pasar. Ojalá se encuentre una salida, pero no es fácil. Ellos, los transportistas, ya están anunciando huelga. Voy en vivo con mi compañera Gisela Calix. Gisela. Aquí buenas noches, licenciado, y a los televidentes de la entrevista. Hace unos instantes ha concluido una reunión entre un sector de los transportistas y las autoridades. El ministro del Trabajo, Olvin Villalobos, ha anunciado que quedaría abortado este paro anunciado para mañana. No obstante, otro sector de los transportistas aseguran que las acciones que anunciaron desde horas muy tempranas de este día, mañana se van a ejecutar. A continuación, las declaraciones de Rigoberto Galo, quien es dirigente del transporte. El gobierno pide más tiempo, se le ha dado más de un año y no resuelve nada. Y los bancos nos dijeron, ya nos están dando ultimátum, o pagamos o le entreguemos la unidad. ¿Cuál es el problema? Si entregamos la unidad, cuando la evalúan y una persona debe 800,000 empiras del autobús, o del camión, o de la rastra, o del taxi, y debe X cantidad, cuando lo evalúan vale 400,000 empiras. Bien, eso es lo que ha manifestado don Rigoberto Galo, quien ha confirmado que mañana, aunque no han precisado la hora, estarían ejecutando acciones de paro de transporte a nivel nacional, tanto de interurbanos como en el área rural, aquí en la capital de la República y otras ciudades del país. Con este contacto informativo, y vuelvo con ustedes al set principal del noticiero estelar de 11 Noticias. Buenas noches. Buenas noches. Pues la situación, estábamos aquí platicando con Marlon y Samantha, no es fácil, también pasa con las casas. Hay gente que se enredó cuando empezó la pandemia y creían que es que no les iban a cobrar los intereses. Samantha, y lo que ocurrió es que los intereses seguían corriendo. Yo conozco amigos míos, hombres y mujeres, que me llamaron diciendo que el banco le decían, debe tanto. Refinancie su deuda. Eso era realmente lo que estaban haciendo, refinanciar para dar más plazos, pero al final siempre se tenían que pagar. Sí, es que yo le decía a Marlon, que bueno, yo ya lo dije al aire, no solo en Honduras, sino en el mundo yo no veo banco que no cobra. Hace unos años me reuní con un premio Nobel de la Paz en la ciudad de Halifax, en Canadá. Estaba ahí acompañando yo al expresidente Zelaya y a la embajadora en ese momento en Canadá, la abogada Beatriz Valle, y ese hombre creó en la India un banco para los pobres, pero los pobres pagaban. Claro, él daba créditos, logró dar créditos blandos, pero los pobres tenían que pagar. O sea, no es fácil la situación, y también con la pandemia, ¿cuánto tiempo se pararon los dueños de los buses? Tienen razón, pero ojalá encuentren una salida, que no la veo fácil, Samantha. Sí, difícilmente van a aceptar, como usted lo mencionaba, de que el gobierno interfiere y diga, no les cobren las deudas que tienen. O sea, es algo que
que la verdad no solo los transportistas están sufriendo, todo el pueblo hondureño está en la misma situación, porque la mayoría de los hondureños están endeudados con los bancos, ya sea por su casa, por su negocio, por su vehículo, por tarjetas de crédito. Samantha, es una situación que se ve todos los días, todos lo estamos sufriendo. Con los dueños de la pulpería, la gente en los barrios y colonias van y quitan prestado. Sin contar ese gran número de emprendedores también. No, pero es que sí, la realidad, sí, pero el dueño de la pulpería quiere que le paguen. Así es. Porque ¿y cómo compra? O sea, por eso, y ojo, y el próximo año va a ser peor. Todavía no se siente el impacto. No, el próximo año va a ser peor. Esos que se andan pelando a la presidencia, los admiro. Porque echarse esa carga encima, de verdad que... Bueno, este es un ejemplo. Los del transporte van a parar porque no pueden pagar los buses. Y quieren que el gobierno les ayude con la IVA. Buena suerte. Bueno, ¿cuántas veces peleó el presidente por lo de las tarjetas de crédito? Y tampoco es que le aflojaron mucho. Así que es la situación real del país. Pues vamos a otro tema que es polémico. Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras están presentando un recurso de inconstitucionalidad contra las sedes. Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras presentaron ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra las zonas especiales de desarrollo conocidas como sedes, por considerar que violenta la norma primaria, explicó el rector Francisco Herrera Alvarado. Para precisamente defender la postura universitaria en el tema de las sedes. Nosotros hemos considerado que el artículo 34 de esa ley especial agrede al artículo 160 constitucional, que nos da a nosotros la obligatoriedad de organizar y dirigir la educación superior en el país. Hacen alusión a una serie de artículos que contiene el Decreto Ejecutivo 120-2013 que da vida a las sedes. Nosotros estamos esperando que la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último de la Constitución, declare inaplicable este artículo 34 por ser inconstitucional. Consideran que hay una serie de temas como la generación de empleo que no están totalmente claros. Hay repercusiones económicas en varios sentidos, ¿verdad? El primero es que el hecho de que se haya implementado, que se esté implementando una ley que permita que se entregue el territorio, no garantiza que vamos a tener en efecto, bajo ningún punto, más empleo en el país. Para elaborar el escrito se tomó en cuenta la participación de los profesionales más probos de las diversas unidades académicas de la máxima casa de estudios. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Hay una controversia por un préstamo que aprobaron en el Congreso Nacional para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Economistas advierten sobre los riesgos a que se enfrenta el Estado de Honduras al contratar más deuda orientada a solventar compromisos pendientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y no a la inversión, tal como lo manda la ley del subsector eléctrico. Estamos contratando deuda para pagar deuda y lo que va a ocurrir en un futuro es que el pueblo va a tener que pagar estos préstamos, ya sea entre más impuestos o mayores tarifas. En la empresa privada van más allá y señalan que la estatal eléctrica lo que necesita es una gerencia de verdad, capaz de solventar la crítica situación desde todo punto de vista. Tenemos que poner un gerente en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que sea responsable, competente, capaz para solucionar estos problemas. Y es que según la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, Liliana Castillo, es necesario que ya se tomen decisiones contundentes en esta empresa del Estado. El déficit se va haciendo más grande y por consiguiente también la deuda, porque al no tener suficientes fondos para financiar ese déficit, lo que están recurriendo es a más deuda. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Bien, y ahora nos enlazamos con nuestro compañero Brian Maldonado. En el campo económico nos da a conocer que la agencia calificadora de riesgos confirma que Honduras mantiene una calificación crediticia con perspectiva estable. Más detalles con usted, Brian. Adelante.
Buenas noches, compañeros en estudios de 11 Noticias, emisión estelar. Como usted lo apunta, el presidente de la República ha anunciado este día que la Agencia Internacional de Riesgos Moody ha confirmado de que Honduras mantiene una calificación crediticia en B1 con una perspectiva estable. Esto a pesar de los fenómenos naturales que afectaron al país el año pasado y la pandemia de la COVID-19. Esto significa que tanto el sector privado como el gobierno podrán acceder a fondos con créditos bastante importantes a nivel internacional. Escuchemos al presidente de la República con estos detalles. Les decía que tenemos buenas noticias y quisiera a través de ustedes que nuestro equipo económico comparta con el pueblo hondureño estos logros, que son logros sostenidos, son logros muy importantes considerando el panorama tan difícil de los efectos de la pandemia, de las tormentas ETA y OTA, y además las condiciones en las que recibimos el país. Y esto se va a traducir en beneficios para el pueblo hondureño, para todos, para el país entero. Las palabras del presidente de la República con este tema. Con esto yo regreso a estudios principales de 11 Noticias, emisión estelar. Muchas gracias a nuestro compañero Brian Maldonado. Continuamos con el campo económico, dándole a conocer que el coordinador técnico de la Unidad de Proyectos UCP, Rolando Pujol, encargado del proyecto habitacional Lomas del Diamante, ubicado en la salida al sur de la capital, aclaró que no existe ningún problema en la entrega de tierras a las personas afectadas por los huracanes ETA e IOTA. Además, enfatizó que el abogado Eval Díaz no es responsable directo del proyecto. Consideró que la entrega sea postergada porque el proyecto sigue desarrollándose con etapas de compra. Realmente no existe ningún problema de tierras. Estas tierras están tituladas a nombre del Estado. Esto fue ratificado por el Congreso y estas tierras constituyen el patrimonio de un fideicomiso. Residencial Morazán, más que un proyecto de vivienda, es un proyecto de transformación de vida, donde la gente más pobre se va a dotar de una vivienda digna. Aparte va a haber mucha infraestructura como escuelas, centros de salud, canchas, para que realmente todos estos habitantes pobres que han tenido un sueño largo tiempo esperado tengan una vivienda digna y una seguridad. Eval Díaz, cuando se desempeñó como ministro, realizó muchas acciones legales y sociales promoviendo la vivienda a nivel nacional. Sin embargo, él no era el responsable directo de este proyecto, había sido delegado en las instituciones y en las personas antes mencionadas. A pesar de que en algunos medios se ha dicho que han habido contrataciones directas, esto no es cierto. Todos los procesos han sido competitivos, hay que cumplir con esos tiempos que no son tan rápidos, pero el proyecto se ha ido desarrollando de acuerdo a esas etapas de compras. Sí han habido atrasos producto de la pandemia, ha habido algunos retrasos en la cadena de suministros, pero todo esto se está solucionando. Bien, y ahora le informamos que Condelta denuncia un intento de chantaje por parte del presidente del Comité Civil de Omoa. La constructora Condelta, encargada de la construcción de los bordos de contención en el sector de Tegucigalpita en Omoa, denunció que el presidente del Comité Civil Municipal, Iván Pérez, trató de chantajearlos unas horas antes de protagonizar una toma en la carretera CA13. A primeras horas del día en el sector Tegucigalpita se reportó que pobladores salieron a las calles a exigir la construcción de los bordos. La toma fue convocada por Iván Pérez, quien dirige el Comité Civil juramentado por la Alcaldía de Omoa. Ejecutivos de Condelta denunciaron que previamente habían informado a los pobladores que la obra iniciaba hoy y que todo estaba listo para que la maquinaria llegara al sector. Pérez había convocado a una protesta para mañana jueves en caso de que la constructora no cumpliera con el inicio de la obra. Sin embargo, decidieron adelantar sus acciones cuando trataron de chantajear al propietario de Condelta, Carlos Rosenthal, y él se negara a aceptar lo que el dirigente del Comité Civil Municipal pedía. En varios audios enviados al propietario de la constructora con sede en San Pedro Sula, Iván Pérez exige que le dé un terreno en la zona antes de que tomen acciones y lo invadan por la fuerza. El dirigente Iván Pérez, incitando a un grupo de pobladores de Tegucigalpita, continúa con acciones de hostigamiento hacia Condelta, aún y cuando el mismo propietario les reiteró que la maquinaria iba en camino y hoy iniciaba la obra.
Ante esto, el nuevo Código Penal de Honduras establece que el chantaje es un delito y que debe ser castigado con las penas de 1 a 3 años de prisión. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Bien. Ayer platicaba con Eric, que trabaja conmigo, porque mucha gente solo dice voy a ahorrar para Estados Unidos. Yo le explicaba y hablan inglés, cómo van a llegar, de qué van a trabajar. Oiga bien, asignados en una casa en Tamaulipas. Los hondureños asocian Tamaulipas porque allí jugaron unos hondureños en el Tamaulipas hace varios años. Han rescatado, oigan bien, a más de 40 migrantes hondureños secuestrados por un grupo armado. Se van. Bueno, ayer me contaron de un muchacho que conocemos, que anduvo y que conozco, que estaba esperando que el coyote llegara a traerlo y ya le había soltado el billete. Bueno, qué bueno que han encontrado estos 40 migrantes hondureños que habían secuestrado. Esto en Tamaulipas, México. Wilfredo Alvarado. La búsqueda por mejores oportunidades en suelo estadounidense sigue poniendo en peligro a miles de migrantes hondureños que, pese a conocer las dificultades y los riesgos que conllevan cruzar la ruta migratoria, se atreven a sortear los inconvenientes con la mala suerte que en la mayoría de los casos caen en manos de estructuras criminales. En las últimas horas, un nutrido grupo de migrantes fue rescatado en la ciudad de Reynosa, estado de Tamaulipas, México, donde alrededor de 55 indocumentados, entre ellos hondureños, estaban secuestrados en un domicilio de esa ciudad. Autoridades mexicanas indicaron que se trataban de 41 migrantes originarios de Honduras, 9 de El Salvador y 5 guatemaltecos, quienes fueron remitidos al Instituto de Migración, donde estudian la situación legal de cada uno de los centroamericanos. De acuerdo a información preliminar, los malhechores exigían fuertes sumas de dinero a cambio de liberar a los migrantes, y luego de que un familiar de los secuestrados llamara a la fiscalía local, los agentes ejecutaron un allanamiento que culminó con el rescate. Esta no sería la primera ocasión que suceden este tipo de hechos en México, donde constantemente grupos armados secuestran a indocumentados. Es importante recordar que por este delito, 5 hondureños pagan una condena de 75 años en una prisión mexicana. Para 11 Noticias, Wilfredo Alvarado. Ojalá que las personas que están pensando en irse y vieron esta noticia la piensen bien. Bien, vamos a una tragedia hoy en la Masica Atlántida. 2 muchachos que estaban trabajando, estaban tratando de darle mantenimiento a una antena, pues murieron al caer, la estructura colapsó y lamentablemente los 2 compatriotas que estaban trabajando murieron. 2 jóvenes murieron al caer una antena de radio estéreo Masica. Los fallecidos fueron identificados como Axel Calix Suazo y Maverick Calix. Según informes, los jóvenes estaban dando mantenimiento a la antena cuando de repente la torre cedió. Pues lo que pasó fue de que se estaba haciendo una extensión, se estaba haciendo mantenimiento de lo que es la torre de Estéreo Masica, La Voz de Dios, aquí en el municipio. Y pues se reventó uno de los cables de las retenidas y debido al viento y todo eso, pues la torre cedió y se fue abajo. Bueno, pues ¿cuál es el nombre de los fallecidos? Maverick Calix es el nombre de uno de ellos, que es hermano del dueño de aquí de la radio, y el otro es un primo, pero solo lo conocemos con el alias de Pilico, no sabemos el nombre de él. Ahorita están preparando para limpiar uno, el de aquí. El otro muchacho en la otra casa que está allá, que estaban trabajando juntos y eran medios parientes ellos dos. ¿Lo van a velar aquí mismo en la radio? Sí, pues sí, aquí el otro creo que lo van a tener a la mamá, no lo deja sacar de donde lo tiene. Terrible lo que pasó, ¿verdad? Que en luta pues a esta familia. Ya teníamos levantado 140 pies, pero quería subirle 10 pies más porque había una parte que no había cobertura.
Los fallecidos vivían en esta misma colonia. Según representantes de la radio, pretendían expandir la cobertura de la misma con esta antena sin pensar que ocurriría este tipo de tragedia. En la radio ya estaba instalada la torre, estábamos instalando lo que son las antenas y en ese momento uno de los cables de la retenida se reventó, se dio y ya la torre no se pudo sostener en pie y se fue abajo, causándole la muerte a los dos en el momento. Bueno, terrible. ¿Él cuántos años tenía? 27 años, mi hermano. ¿Se dedicaba a qué? Era técnico en electrónica, igual que mí. ¿Tenían varios años de trabajar en eso? ¿Ya tenían bastante experiencia? Bastante experiencia, pero lamentablemente las cosas pasan de repentinamente, sin que uno se las espere. Para 11 Noticias, César Funes. Y mientras unos son víctimas de tragedias sin buscarlo, otros al parecer siguen mostrándose irresponsables. Y es que agentes policiales han descubierto a un conductor de un vehículo pesado dormido y en avanzado estado de ebriedad, esto en plena carretera CA5. Veamos la nota. Las cifras de muertes trágicas por accidentes de tránsito continúan creciendo de forma dramática en el país. Según estadísticas del Observatorio de la Violencia, cada 7 horas fallece un hondureño a causa de este tipo de incidentes, en su mayoría por la imprudencia e irresponsabilidad de conductores. Conductas que quedaron evidenciadas este día en un ciudadano conductor de Rastra, quien se quedó dormido y con la cabeza sobre la ventanilla de la unidad en la carretera CA5, producto de manejar en avanzado estado de ebriedad. Las imágenes que fueron grabadas por los agentes de tránsito muestran cómo el individuo decidió tomarse una siesta a la altura del municipio de Pimienta Cortés, en la transitada vía que conecta las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Por obstruir el paso, el conductor del camión fue trasladado hacia una estación policial donde se le aplicó la prueba de alcoholemia, dando como resultado un grado de 1.90 miligramos de alcohol en su sistema sanguíneo. Tras cometer esta falta, el conductor será sancionado con 1 o 2 salarios mínimos. Además, se le suspenderá la licencia de conducir por 6 meses debido a su acción que pone en peligro a las demás personas que transitan por la carretera. Para 11 Noticias, Jonathan Girón. Y en el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, una avioneta aterrizó de emergencia al presentar problemas con su tren de aterrizaje. El piloto de una avioneta de una empresa privada de aviación se salvó de morir al momento de aterrizar de emergencia en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, después que fueron desviados del aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, según trascendió, porque al momento de descender no despegó el tren de aterrizaje delantero y las autoridades se vieron obligadas a trasladar su arribo a San Pedro Sula. Por fortuna, el piloto logró bajar la velocidad de manera considerable y el impacto fue menor contra la pista, llevándolo hasta la orilla, donde el tripulante fue auxiliado por paramédicos y personal del aeropuerto, quienes trabajaron durante los minutos de alerta en despejar la pista, porque no sabían cómo sería el aterrizaje, ya que podría ocurrir una explosión por el gas volátil que utilizan este tipo de aviones. Las autoridades del aeropuerto Ramón Villeda Morales, así como la empresa hondureña de infraestructura y servicios aeroportuarios, propietaria de la aeronave, informó en un comunicado que por fortuna el conductor viajaba solo y solo pidió aterrizar en San Pedro Sula por mejores condiciones de la pista. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. De inmediato nos enlazamos con Iris Urbina, quien nos da a conocer que en el sector de El Ocotillo, en San Pedro Sula, la policía ha desarticulado un centro de procesamiento de droga. Los detalles con usted. Adelante. Gracias, Samantha. Buenas noches. Y la policía le ha dado un fuerte golpe a la estructura criminal MS precisamente cuando se ha logrado desmantelar este centro de procesamiento de droga, así como también se ha logrado la captura de 8 de sus miembros y el decomiso de al menos 8 armas de fuego y más de 100,000 piedras de crack. De inmediato vamos a escuchar al jefe de la policía, quien tiene más elementos sobre los resultados de esta operación.
Esta operación se ejecutó en una zona montañosa del sector El Ocotillo, donde las autoridades policiales le han dado seguimiento desde hace varios días. Precisamente al momento que llegaron a este sector se registró un enfrentamiento tanto por parte de miembros de la policía, así como también por parte de miembros de esta estructura criminal. Afortunadamente no se reportaron personas heridas, pero sí el resultado de la detención de estas 8 personas, de las cuales 4 de estas tienen antecedentes penales, 3 de ellos por portación ilegal de armas y 1 de ellos por el delito de violación. También se está investigando si estas personas están vinculadas en otras acciones ilícitas. Por supuesto, las armas van a ser investigadas si han sido utilizadas en los crímenes que se han registrado en esta zona del país. Con esta información retorno con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Iris Urbina, y retomamos el tema de salud, dándole a conocer que miles de hondureños continúan recibiendo su segunda dosis de Pfizer y Moderna contra la COVID-19, asegura el presidente de la República. La llegada de más lotes para esta semana garantiza el éxito de las jornadas de vacunación, señaló el presidente Juan Orlando Hernández. Esta semana llegará al país otra donación de 1.5 millones de dosis de la vacuna Moderna de parte del mecanismo COVAX con el apoyo directo de Estados Unidos. Eso será para continuar protegiéndonos a todos contra el COVID-19 y que cada semana llegan en cantidades importantes, nos acercan a tener 5 millones de dosis de vacuna. 5 millones ya en el país. Honduras espera para los próximos días la llegada de 1.5 millones gestionadas ante el mecanismo COVAX. Cada vez las vacunas llegan en mayor cantidad y en periodo de tiempos más cortos, dijo el presidente Hernández. Como les prometimos, las vacunas cada vez llegan en mayor cantidad y en periodos de entrega más cortos. Ya llevamos cerca de 1.4 millones de hondureños vacunados, más de 309,000 de ellos por parte del Seguro Social y más de 1 millón de parte de la Secretaría de Salud. De ellos, más de 100,000 ya tienen sus 2 dosis. En varias ciudades del país la vacunación va acelerada y las enfermeras están comenzando a vacunar jóvenes de hasta 40 años de edad con algunas morbilidades. En tiempo récord estamos vacunando a nuestros compatriotas. Llevamos un ritmo de cerca de 50,000 personas diarias en la modalidad vehicular, peatonal y hasta de casa en casa, en todo el país de manera paralela, por edades y también por sectores productivos. La vacunación va tan rápida que en algunas regiones ya están vacunando a personas de entre 40 a 49 años con por lo menos alguna comorbilidad. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, es que cuando hablé del mecanismo COVAX, que no era COVAX, decía yo, es que con el mecanismo ya el presidente explicó, con el mecanismo COVAX la llegada de las vacunas, pero ya el presidente Biden mandó el otro 1.5 millones de vacunas para ajustar 3 millones, ¿verdad? Sí. 3 millones de vacunas gracias al gobierno de los Estados Unidos y a los otros países que nos han donado vacunas. Ojalá sigan viniendo para vacunarnos todos. Nos vamos a matar. Así es, con esto nosotros concluimos con las noticias. Gracias por habernos acompañado y quédese con nosotros que ya viene el gallo de los deportes. Buenas noches.